Hola a todos. Vamos a empezar ahora con un tema, con una sección, digamos, dentro del tema de cómputo neuronal, que espero que les resulte muy atractiva, porque si bien la intención de ver cómputo neuronal va enmarcada dentro del contexto de la teoría de los sistemas complejos, es decir, ver cómo un colectivo de neuronas puede realizar tareas que una neurona individual no puede hacerlo. En el tema anterior, ahora vamos a hacer una recapitulación, vimos que una red de neuronas, es decir, un conjunto de neuronas interactuando entre sí de manera no lineal, pueden pueden dar lugar a la propiedad de reconocimiento de patrones, que es una propiedad que nosotros consideramos muy propia de los humanos. No solamente de los humanos, pero sí de animales que tienen un sistema nervioso central desarrollado. No queda la menor duda, ¿verdad?, de que un perro reconoce a su dueño, de que un perro reconoce un lugar, un perro reconoce si un alimento es de su agrado o no es agrado, etcétera, etcétera. Incluso no tiene por qué ser necesariamente animales vertebrados. Los periquitos, una vez que eligen una pareja, son fieles el resto de su vida a su pareja. Entonces quiere decir que tienen que reconocer su pareja, su periquita, su periquito, dentro del conjunto de todos los demás periquitos o periquitas. Entonces, pero de cualquier modo, el reconocimiento de patrones es una propiedad que pensamos nosotros, que estamos seguros, pues, que es propia de un sistema nervioso central avanzado. Y ya vimos que el perceptrón multicapa puede reconocer patrones. Entonces, ya no los quiero fastidiar demasiado con el mismo dibujo de siempre. El mismo dibujo de siempre es el perceptrón elemental, ¿verdad? Con su vector de entradas y con su vector de entradas, apenas lo estoy poniendo, ¿verdad? Y su vector de pesos sinápticos, y su salida, desde luego. Puesto que esto y una función de transferencia que es la que implementa. Este modelo de la neurona elemental da lugar, ¿verdad?, a lo que ya vimos en la ocasión anterior, de que si yo tengo un conjunto de neuronas de entrada que no hacen proceso, sino que solamente presentan la información del mundo exterior, y aquí tengo yo una colección de perceptrones y otra colección de perceptrones y otra colección de perceptrones, de tal manera que esta es la neurona de la capa de neuronas de la salida. A esto le llamamos la retina, y es un nombre muy bien puesto, y quedamos, ¿verdad?, de que esto van a ser las capas ocultas. Ya lo mencioné la vez pasada, pero lo voy a decir de nuevo, de que hay un teorema que mucha gente atribuye a Kolmogorov, pero de lo que no estoy yo completamente seguro, que dice, ¿verdad?, que con una capa oculta se puede clasificar cualquier problema con separabilidad no lineal. Chequen por favor eso en su libro de texto. Ahí viene toda una colección de dibujos
muy interesantes de lo que es de lo que son diversos conjuntos que tienen separabilidad no lineal y que sin embargo el perceptrón multicapa puede resolver. Eh, el problema, les estoy hablando de la teoría de las redes de neuronas por ahí de 1990, quizás un poquito, unos años antes, unos años después, pero les decía yo que para el reconocimiento de imágenes, cada imagen tendríamos que descomponerla por sus renglones de píxeles y concatenando los renglones tener un vector SOTI, ¿verdad? De píxeles, y ese sería el que entrara aquí al procesamiento. Ya eso está superado. El reconocimiento digital de imágenes moderno ya se hace con otras herramientas y les recomendé mucho y se los vuelvo a recomendar que vean por favor en el Google lo que es el Deep Learning. La matemática que está involucrada detrás de esto, desde luego que es más complicada de lo que hemos visto ahora, pero les insisto, si alguno de ustedes piensa que este tipo de herramientas le puede ser útil ahora o en el trabajo futuro que tienen ustedes pensado como vocación laboral, como vocación profesional, hay que estudiar y hay que estudiarle duro, pero vale mucho la pena. Este es un tema que retribuye bastante la inversión intelectual que se le dedica. Existe en la Facultad de Ciencias como materia optativa la materia de redes de neuronas. Se les recomiendo mucho y desde luego que yo en lo que les pueda ayudar, encantado de la vida que estaré. Bueno, vamos a dejar a un lado el perceptrón multicapa y les decía que con un perceptrón elemental yo lo puedo arreglar una disposición geométrica muy diferente. Si con el perceptrón multicapa tenía capas y el procesamiento tenía, aquí está la salida, aquí está la retina, estas son capas de perceptrones. Aquí es perfectamente claro hacia dónde fluye la información. La información entra por acá y sale por acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una modificación de este esquema de configuración topológica. Ahora vamos a ver un modelo que es de mis favoritos. Es un modelo que a mí me fascina por toda la teoría que tiene por detrás y por los resultados que da a cambio, que se llama, apúntenlo por ahí por si lo quieren googlear, el modelo de Hopfield, en honor de un profesor apellidado Hopfield de la Universidad de California. No recuerdo en este momento qué sede de la Universidad de California, pero de la Universidad de California. Bueno, el modelo de Hopfield es cualitativamente distinto del perceptrón multicapa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener los perceptrones, el número que ustedes quieran de perceptrones. En este momento nada más pongo 5 para no abultar mucho el dibujo, pero lo que voy a decir para este 5 vale para todos, y cada uno de los perceptrones recibe sus entradas de todos los demás. ¿De acuerdo? Pero si recibe sus entradas de todos los demás,
entonces modifica su estado. Y una vez que modifica su estado, ese estado se los comunica a las otras neuronas. Quiere decir que aquí hay un proceso bidireccional, pero sucede de todas las neuronas con todas las neuronas. Es decir, hay una conectividad total y exhaustiva de todas ellas contra todas ellas. Aquí me falta una, creo que me está faltando otra. Sí, esta con esta. Entonces, si esta es la neurona 1 y esta es la neurona 2 y la 3 y la 4 y la 5, la 6, la 7, la 8, la N, entonces aquí voy a tener yo que la 1 con la 2 está conectado con el peso sináptico W1, 2. Entonces lo que voy a tener es toda una matriz de pesos sinápticos. W y J es el peso sináptico entre la neurona I y la neurona J. ¿Todos de acuerdo? Y el hecho de que la información sea bidireccional, es decir, que la neurona 1 influye en el estado de la neurona 2, pero la neurona 2 también influye en el estado de la neurona 1, eso va a querer decir, ¿verdad?, que W y J, que vamos a suponer que W y J es igual a WJI. Es decir, esta va a ser una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Esta va a ser una matriz simétrica. Y bidireccional, y la conectividad va a ser total. XY es el estado de la neurona I. Es decir, la neurona 1 está en un estado X1, la 2 en un estado X2, y así nos seguimos. Nada más que, si bien la variable X en esta primera instancia solamente puede tomar dos valores, no va a ser un vector de valores booleanos. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que XY solamente puede tomar dos valores, pero no van a ser el valor 0 y 1, puesto que entonces sería un vector booleano. Y acabo de decir lo que no lo es. Por cuestiones mera y exclusivamente aritméticas, los dos valores, en lugar de ser el 0 y el 1, se llaman el -1 y el 1. Ahorita se van a dar cuenta por qué facilita mucho la aritmética. Entonces, en este caso, si bien tengo variables que solamente pueden tomar dos valores, no se llaman booleanas. Cuando pueden tomar el valor -1 y 1, se llaman variables bipolares, ¿de acuerdo? Entonces, XY es una variable bipolar. Así le vamos a llamar de aquí en adelante. Entonces, fíjense ustedes que el vector de los estados, ¿verdad? Lo voy a poner así. El vector de los estados de la red, que es el vector cuyas componentes son el estado de la primera neurona, el de la segunda, el de la tercera, la cuarta, de la enésima, es un vector de unos y menos unos.
Pero este es un vector de lo más chistoso. ¿Por qué? Porque este es un vector que va a ser una función del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo puedo considerar una condición inicial, véanlo ustedes, tal como lo estoy poniendo yo ahorita. Y eso va a querer decir que a lo mejor este está en el estado 1, en el -1, en el -1, en el -1, en el 1. Y así están en esa fotografía, en ese instante. Pero la regla con la cual van a modificar su estado cada una de las neuronas es la regla del perceptrón. Es exactamente la regla del perceptrón. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que nos ponemos en el lugar de la neurona número 1 y decimos, le llega la información 1 de aquí, la -1 de acá, la -1 de acá y la 1 de aquí. Cada una de ellas ponderada al peso sináptico de la conexión, es decir, al elemento de la matriz de los pesos sinápticos. Entonces, la neurona 1 dice, me llega tal información. ¿Es compatible con mi estado o no? Y solamente hay de dos, sí o no. Es decir, toda la información que le llega, una vez que calcula su función de transferencia, el resultado, pero en este caso el resultado va a ser -1 o 1, puede ser que sea compatible con su estado inicial o no. Si es compatible con su estado inicial, no pasa nada, así se queda. Pero si es incompatible con su estado inicial, entonces vamos a decir que esta neurona va a cambiar su valor y va a adoptar el valor que la hace compatible con la entrada que le llega de información de todas las neuronas. Es decir, voy a tener yo un vector una unidad de tiempo después y la neurona 1 a la primera unidad de tiempo dice, sorry, pero yo tuve que cambiar mi valor. ¿Por qué? Porque me lo dictan, me lo ordenan las entradas de las demás neuronas. Pero aquí es donde empieza la discusión sabrosa, la discusión interesante. Este razonamiento lo vamos a repetir para todas las neuronas. Es decir, la neurona 2 está en el estado X0, pero la neurona 2 recibe la información de todas las neuronas y de acuerdo con su función de transferencia, la función de transferencia le dice las demás neuronas te dicen que tienes que estar en el estado -1. Y si ella estaba en el estado -1, no pasa nada. Aquí se queda y aquí la apuntamos. Pero si la orden de las demás neuronas es incompatible con su estado, entonces cambia de estado. Y lo anotamos aquí también. Y vamos a hacer eso todo lo demás, vamos a hacerlo para todas las demás neuronas. Y entonces tengo un segundo vector de estados. Por razones obvias, X0, X1, eventualmente, a ver, tengo X0, X1, X2, se va a llamar la sucesión de estados de la red neuronal. O bien, la sucesión de estados de la red de Hopfield. Pero para esto supusimos que, por ejemplo, la neurona 1 cambió de estado.
pero para calcular el nuevo estado de la neurona 2 utilizo su estado anterior. Dicho de otra manera, si todas las neuronas le dicen a la 1, cámbiate, la neurona dice, sí, me cambio, pero espérenme tantito, me voy a cambiar una vez que el valor que tengo presente en este momento sirva para hacer el cálculo del nuevo estado de todas las demás. Y una vez que se calculó el nuevo estado de todas las demás, entonces sí, ya cambia su estado. Y entonces soltamos a la red de neuronas y vamos a suponer, nada más para tener una imagen familiar de lo que está pasando aquí, vamos a suponer que cada una de las neuronas es un foco, una lámpara, y que la lámpara está apagada si el estado es -1 y que la lámpara está prendida si el estado es 1. Entonces, si yo suelto esto a su propia dinámica, a su dinámica tal como la acabo de relatar en este momento, entonces la 1 cambia el estado de las demás, pero su estado es cambiado por las otras. La 2 ayuda a determinar cuál va a ser el estado futuro de las demás, pero el estado futuro de las demás altera el estado futuro de ella. Y así con todas. Entonces esto es un prendedero y un apagadero de focos. En cada instante sincrónico tengo focos prendidos y focos apagados. Pero si paso a la siguiente unidad de tiempo, algunos que estaban prendidos se apagan, algunos que estaban apagados se prenden, algunos se quedan como estaban. Entonces, esta sucesión de variables a lo largo del tiempo es el resultado de una dinámica que se genera con esta regla que les acabo de comentar. Por lo tanto, la red de Hopfield es un sistema dinámico. Recuerden ustedes que hace algunas sesiones decíamos, ¿verdad?, que un sistema dinámico es un sistema, primero que nada, pero en el cual las variables que lo determinan modifican sus valores a lo largo del tiempo. Aquí tengo un sistema que consta de neuronas, pero los estados de las neuronas son variables que se van a modificar a lo largo del tiempo con las reglas que les acabo de dar. Entonces aquí tengo una sucesión de estados de un sistema dinámico. Y si tengo una sucesión de estados de un sistema dinámico, pues las preguntas no es la primera vez que nos ocurre que tengo una sucesión de estados de un sistema dinámico. La pregunta que se nos ocurre es, ¿y esa sucesión qué comportamiento cualitativo tiene? Es decir, esta sucesión es una sucesión caótica, periódica, estable. ¿Qué puede ser esto? A lo mejor pudiera ser, fíjense ustedes, que todo lo que les acabo de platicar aquí es completamente determinista, ¿verdad? La 1 influye en la 2 de acuerdo con este peso sináptico y con esta regla con esta función de transición. La 2 influye en la 1 de manera determinista. Por lo tanto, si yo tengo un estado inicial y lo suelto y empieza el prendedero y apagadero de focos, ¿verdad? Y si de pura casualidad volviese a llegar al estado inicial, entonces estaría condenado a volver a repetir todo el camino.
Es decir, tendría que esta sucesión es una sucesión periódica. Si tengo nada más 5, si tengo nada más 5 neuronas, y cada una de ellas puede estar en el estado 1 o en el estado 2, entonces el número de posibles estados es relativamente pequeño. ¿Por qué? Porque la neurona 1 puede estar en el estado menos 1, 1, la 2 en el estado menos 1, 1, entre las 2, 4 posibilidades, 8 posibilidades, 16 posibilidades, 32 posibilidades. Si nada más tengo 5 neuronas, nada más tengo 5 a la 2 posibilidades. Y por lo tanto, en algún momento, más temprano que tarde o más tarde que temprano, en algún momento va a regresar la configuración actual a una configuración anterior y se va a establecer un patrón periódico. Entonces, esto es periódico. Pero imagínense ustedes que tengo 1000, 10,000, 10, 1, 2, 3, que tengo 10,000 neuronas. Uf, pues también en principio, en teoría, tengo que un estado está condenado a repetirse, que encontraremos un estado, que encontraremos una sucesión de estados periódicos, pero el periodo puede ser tan grande que para todo fin práctico, 5 a la 10, no tengo la menor idea cuánto será, pero es un número cuyas cifras no cabrían en este pizarrón, ni aunque hiciéramos la letra chiquita. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido. Denme permiso de borrar el lado derecho del pizarrón. Y lo que tenemos es un sistema dinámico. Y ya dijimos, ¿verdad?, que voy a tener un vector de condiciones iniciales, un vector a la primera unidad de tiempo y un vector para cualquier unidad de tiempo arbitraria. Prendedero y apagadero de focos. Aquí es donde vamos a empezar a ver cuál fue la idea que tuvo el profesor Hopfield, que es una idea que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente es una idea genial. Fíjense, supongan ustedes por un momento que esta sucesión de estados tiende a un punto fijo, es decir, a un estado de equilibrio estable, que tengo el prendedero y el apagadero de focos, pero llega un momento en que el que está prendido se queda prendido y el que está apagado se queda apagado. ¿Por qué? Porque es un estado en el cual todas las neuronas están conformes, todas las neuronas están en un estado compatible con la información que todas las demás les mandan. Entonces tengo un estado de equilibrio estable, un estado inmutable que por mucho que pase el tiempo ya no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una condición inicial x0 tal que el valor siguiente, x de t más 1 igual a x de t
La sucesión de estados poblacionales tiende a un punto fijo. Pero si este es un punto fijo, si este es un punto fijo de un sistema dinámico, posiblemente exista otra condición inicial de tal manera que también tienda al mismo punto fijo. Y posiblemente exista, son vectores, esto quiere decir que es otra sucesión, otra condición inicial tal que también tienda al mismo punto fijo. A lo mejor queda más bonito si lo represento simbólicamente. Este es el punto fijo. Acuérdense ustedes que el punto fijo es las que están prendidas se quedan prendidas y las que están apagadas se quedan apagadas. Entonces, si aquí tengo una condición inicial que va a dar este punto fijo, y aquí tengo otra condición inicial que también va a dar este punto fijo, y una más que también va a dar este punto fijo, entonces estoy estableciendo una asociación. Vamos a suponer que este es el conjunto de todas las condiciones iniciales que van a dar a ese punto fijo. Abusados con lo que voy a decir. Cada uno de estos puntos es un estado del sistema. Cada uno de estos puntos es prendidas o apagadas las lámparas en algún momento dado, menos en este momento. En el punto fijo, las que estaban prendidas se quedan prendidas y las que están apagadas se quedan apagadas. Pero si existe esta colección de condiciones iniciales que convergen al punto fijo, entonces, abusados porque las palabras son importantes y sobre todo cuando estamos viendo conceptos nuevos, entonces voy a establecer una asociación entre un conjunto de condiciones iniciales y el punto fijo. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve este modelo? Estoy haciendo hipótesis que después voy a tener que aclarar. Estoy haciendo la hipótesis de que existe un punto fijo. Tendría que demostrar, dada la dinámica, que existe un punto fijo. ¿De acuerdo? Pero a ver, perdónenme, sean indulgentes, pero hagan ese supuesto junto conmigo. Vamos a suponer que existe el punto fijo y vamos a suponer que existe una colección de condiciones iniciales que convergen al punto fijo y por lo tanto que se establece una asociación entre el conjunto de condiciones iniciales que tienen como característica común el dar lugar a una dinámica, a una sucesión de estados que converge al punto fijo. Si suponiendo todo lo que haya a suponer, aceptamos esto, este es un modelo matemático que reproduce una de las funciones más notables y características de los humanos. Bueno, del sistema nervioso central de los vertebrados superiores. ¿Cuál? 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 Les dejo la pregunta en el aire, ¿de acuerdo? Este es un modelo de qué característica del sistema nervioso central. Se los dejo en el aire para que le piensen y vamos viendo qué nos resulta la próxima clase. Órale, nos vemos luego.